Bien, vamos a un tema que a usted le va a interesar. El próximo lunes 1 de diciembre se cumple el plazo para cancelar la última cuota de contribuciones del año. En caso de no pagar noviembre, se va a cobrar un 1,5% de interés. Y su propiedad se podría sumar a las más de 930.000 que a septiembre de este año aparecían morosas. Queremos ampliar la importancia de pagar a tiempo las contribuciones. A esta hora nos acompaña para eso el tesorero general de la República, Hernán Frigolet. Bienvenido, Hernán, ¿cómo está usted? Gracias por estar aquí en la Mañana Informativa una vez más. Muy bien, Carla, un placer estar aquí nuevamente. Bueno, la idea es tener, me imagino yo, las menos deudas posibles. ¿Por qué es relevante que la gente pague sus contribuciones a tiempo y a qué problemas puede estar enfrentada en caso de no hacerlo? A ver, desde el punto de vista individual, retrasarse en el pago de las contribuciones da lugar a un recargo de un 1,5% de interés mensual. Por lo tanto, no es gratis atrasarse. Segundo, nosotros efectuamos un proceso de cobranza en el cual eventualmente vamos a embargar la propiedad y si persiste la deuda vamos a llegar hasta una instancia de remate. Siempre estamos abiertos a las negociaciones y por lo tanto es pocas las propiedades que rematamos en general. Y los contribuyentes finalmente se allanan a pagar. El compromiso patrimonial es grande en función de la deuda que puedan tener y por lo tanto siempre van a pagar. Y lo otro es que hay que tener conciencia de que el pago de la contribución del impuesto territorial alimenta el Fondo Común Municipal. Y el Fondo Común Municipal es un proceso en el cual se establece un comportamiento solidario desde las municipalidades que tienen mayores ingresos, porque ahí se concentran las propiedades más caras con los avalúos más elevados y por lo tanto la base de recaudación se concentra en aproximadamente una veintena de comunas. 20 comunas del país concentran prácticamente el 65% del pago de contribuciones. Entonces son muchos recursos concentrados en muy pocas municipalidades. El Fondo Común Municipal lo que hace es recibir más aproximadamente un 60%, un 62,5% de todo lo que se paga en todos los municipios y lo reparte solidariamente y así entonces fortalece el presupuesto de algunas municipalidades que dependen de lo que les paga el Fondo Común Municipal en más de un 50% su presupuesto de ejecución anual. Es decir, que por contribuciones a la propia comuna entran cerca de un 40% y un 60% se va a este fondo común. Entiendo que eso incluso en Providencia y en algunas, Las Condes, donde están los mayores avalúos, es un poquitito más la diferencia, ¿no? Claro, 35 quedan en manos de los municipios y 65 pasa al Fondo Común Municipal. Hoy por hoy, con el revalúo de las propiedades y todo lo demás, en general esas municipalidades siguen recibiendo una cantidad muy cuantiosa de recursos, las ponen en un estatus muy superior al resto de las municipalidades del país. En términos generales, ¿son buenos pagadores de las contribuciones o somos buenos pagadores de las contribuciones los chilenos? Somos buenos pagadores de las contribuciones, pero en general utilizamos mal la posibilidad de estar pagando en cuotas. Entonces hay algunos sectores, principalmente los sectores de más altos ingresos, que tienden a pagar una vez las contribuciones. Incluye esos recargos, hay un perjuicio una vez individual, a final de año. Una vez a final de año. Y eso ya viene con los intereses de las cuotas anteriores que no he pagado. Exactamente, y hacemos una pequeña condonación por el pago al contado, pero el problema de fondo es que si no se paga a tiempo, se va dañando el Fondo Común Municipal, porque opera sobre un flujo de caja. Lo que se recibe, se distribuye. Entonces, por eso nuestro llamado es a pagar las contribuciones en el momento oportuno, a evitarse los recargos, y con eso estamos además contribuyendo a que algunas comunas del país prosperen más allá de lo que son sus posibilidades con los recursos propios del que disponen. Ahora, yo me imagino que este año deben estar más o menos contentos dentro de este Fondo Común de Municipalidades y también en la Tesorería, porque ha habido un 12% más de recaudación a raíz de, me imagino yo, el reavalúo fiscal que se hizo de los terrenos, las viviendas, etcétera. Son, por lo menos a octubre, más de 1.200 millones acumulados. Sí, hay dos efectos que se combinan. Uno tiene que ver efectivamente con el reavalúo, y eso hace que la cantidad de viviendas afectadas al impuesto aumentó, y en algunos otros casos se revalorizaron importantemente las propiedades y eso aumenta la recaudación. Pero además tuvimos desde febrero a julio un proceso de condonación especial, donde aquellos que tenían deudas de contribuciones les condonábamos hasta un 90% el pago de intereses si es que pagaban al contado. Entonces también tenemos ese efecto que está jugando en esos meses porque mucha gente aprovechó esa ventana y se puso al día teniendo un recargo mínimo. ¿Qué pasa con la gente que no paga? ¿En qué momento esto se transforma en un problema y uno debería acercarse a repactar? ¿Uno recibe un aviso?
¿Cómo Sí. se produce ya la presión frente al deudor? Nosotros hacemos lo que se llama una cobranza inicial, que es más que nada administrativa, en la cual estamos llamando al contribuyente y haciéndole presente que está retrasado en el pago de sus contribuciones. Si persiste en el retraso, ya tomamos, después de 240 días, transcurridos 8 meses, es decir, ya cuando se acumulan 2 cuotas sin pago, son un poquito más proactivos y podemos llegar incluso a notificarle y a embargar la propiedad. Y ya tenemos una presencia un poquito más molesta para el contribuyente, porque obviamente le impedimos efectuar cualquier venta de la propiedad si es que esta está embargada. Y si persiste ya al fin del segundo año, ya cuando se den aproximadamente casi 8 cuotas de contribuciones, es muy probable que ejerzamos una presión mucho mayor y vayamos incluso al posible remate de la propiedad. Afortunadamente me decías que eso pasa poco. Pasa poco y nosotros siempre mantenemos una actitud vigilante y estamos dispuestos a negociar hasta el último momento. Y muchos contribuyentes efectivamente al último momento se dan cuenta que el riesgo de perder la propiedad es alto y finalmente hacen una señal, pagan y están dispuestos a negociar ponerse al día. Hernán, ¿cómo hay que entender este impuesto, estas contribuciones? ¿Son un impuesto a qué? ¿Para qué uno lo paga? Lo pregunto porque nunca es agradable pagar, digamos, pero de pronto hay que entender por qué es necesario pagar esto. Ya vimos la incidencia que tiene en este fondo municipal, pero me refiero a lo que yo hablaba contigo fuera de cámara. Yo te decía, yo entiendo muy bien que uno le cobren como por usar un terreno, que es de uno, digamos, o si es que uno es propietario de una casa, es de uno, pero también te van cobrando cuando tú vas haciendo ampliaciones, cuando vas modificando tu vivienda. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido que tiene pagar contribuciones? El sentido tiene que ver con el uso del territorio, la urbanización, que la municipalidad después tiene que estar dando servicios de uso público, como iluminación, como mantener los parques, un montón de otros servicios que van generando un entorno de barrio, de comuna, etcétera. Y eso hay que financiarlo. Y ahí entonces se ha pensado, y esto viene desde mucho tiempo, desde los gobiernos radicales prácticamente, en que finalmente el uso del espacio público relacionado con el territorio tiene que tener una base sobre el patrimonio asentado en ese territorio. Y esa es la lógica por la cual efectivamente la revalorización de los terrenos, la revalorización de las propiedades, las ampliaciones, etcétera, son los que están en la base de cálculo de este impuesto. Te pregunto esto porque hay mucha gente que amplía su casa sin tener la conciencia de que debería regularizar esta situación y por ende pagar mayores contribuciones. ¿Cómo debiese operar una persona para hacer modificaciones en ese espacio que muchas veces consideramos que es absolutamente nuestro, pero que también está sujeto a este tipo de condiciones? Claro, el principal problema de esto de las ampliaciones tiene que ver con normas de urbanidad, en la cual tengo que respetar la situación de los vecinos, etcétera, y hay algunas formas de construir que deben ser aprobadas por el fiscalizador, en este caso de los espacios municipales. Entonces, por eso hay que ir a la municipalidad, a la dirección de obra, obtener el permiso de edificación, mostrar los planos para que estén respetando todo lo que tienen que respetar en términos de los vecinos con los cuales está colindando. Entonces, ese es más bien el sentido de estas autorizaciones. Lo que pasa es que todo eso se podría hacer sin necesidad de pagar más. Por eso pregunto por qué hay que pagar más. Porque no, respetar al vecino, respetar el plano regulador. Yo no voy a construir en mi casa 5 pisos para arriba. Claro, lo que yo te explicaba es que la base es sobre patrimonial. Por lo tanto, cuando tú amplías tu casa, efectivamente... Tiene que ver con que aumenta tu patrimonio, por tanto tú tienes que pagar más. Exactamente. Esa es la base de cálculo del impuesto. Y está más o menos calculado. Es súper difícil porque me imagino que esto tiene que ver con la fiscalización. ¿Cuánto la gente regulariza o cuánto la gente se va por al lado de esta medida? ¿Cuánta plata pierde el fisco en definitiva o en este caso el fondo municipal con ampliaciones que se hacen a la mala, no se regularizan y no se paga? Mira, hoy por hoy esos problemas van quedando un poco atrás. O sea, tenemos a nivel ciudadano Google Earth. Tú vas viendo así con el satélite, tienes actualizaciones y visualizaciones bien claras. O sea, si el fiscalizador quisiera proponerse a hacer una regularización forzada, podría hacerlo, pero siempre le está dando la oportunidad a los ciudadanos que se pongan al día. Ley del mono, por ejemplo, es una oportunidad en la cual hace unos años voluntariamente... se hizo eso, entonces, recurrentemente, más de una vez se han abierto posibilidades de hacer una regularización. Yo creo que en esto el Estado siempre trata de que el ciudadano tenga la actitud correcta y lo invita a hacerlo. Podría, hoy por hoy, con la tecnología disponible, podría hacer una fiscalización mucho más dura. Lo que pasa es que yo me pregunto qué pasa con la gente que hace una ampliación hoy día en su casa, no regulariza y la pillan en 4 años más. ¿Esos 4 años que debió pagar son retroactivos? ¿La gente tiene que pagarlo? Sí, es que efectivamente es así, y él era el propietario en ese momento, no declaró y lo fiscalizan 4 años después, ya cuando está todo construido.
lo van a hacer retroactivo. Y cuando uno compra una casa que estaba no regularizada, ese nuevo comprador se tiene que hacer cargo en caso de que lo pillen. Claro, pero probablemente va a hacerse cargo desde el momento de ahí en adelante, desde el momento que él es propietario, y le van a hacer el ROA-LUC, le va a subir las contribuciones y va a empezar a pagar desde ese momento en adelante. Bien, para ir finalizando, hasta este día domingo se cumpliría el plazo, pero se prorroga hasta el lunes por caer domingo justamente, ¿no? Exactamente, sí. El último día de pago es el lunes primero. Ya pues, vamos a ver que la gente ojalá pague. Es complicado porque esta época del año está recargada, por eso también entiendo que se hace en noviembre, ¿no? Y no en diciembre, justamente como esquivando la Navidad. Por eso se paga en abril y no en el primer trimestre, porque marzo es un mes negro los escolares, para el después bolsillo. viene junio, septiembre, que hay aguinaldo, en general hay un alivio, aparte de celebrar hay más disponibilidad para también cumplir con el pago de los impuestos, y noviembre para no toparse con diciembre, el mes de la Navidad. Bien, pues mejor pagar al día, evitarse las multas, estar tranquilo además, que nunca es malo, ¿eh? Hernán, muchísimas gracias por esta entrevista. No, encantado. Que te vaya muy bien y que tengas un muy buen día. Nos vamos a ir a una pausa breve, estamos de regreso en un instante.